Arranca en Sudáfrica la cumbre de los BRICS. Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de detención internacional por crímenes de guerra, es el gran ausente en este encuentro de los líderes de las economías emergentes. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Vamos ahora con los titulares de la jornada. Los líderes de los países BRICS reunidos en Johannesburgo discuten, entre otros temas, la ampliación de este grupo, una idea que no todos respaldan. En Estados Unidos, Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, compareció hoy ante una corte federal por instalar boyas antimigrantes en el río Bravo. El ex primer ministro de Tailandia regresa del exilio y es encarcelado. Thaksin Shinawatra es condenado por antiguos cargos de corrupción que él rechaza. Horas más tarde, el partido que fundó asumió el poder en el parlamento tailandés. Los líderes de los llamados países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reúnen en Johannesburgo en el marco de una cumbre que pretende cambiar el orden económico y geopolítico del mundo. En el encuentro hay un notable ausente y es el presidente Vladimir Putin, quien participa en el encuentro por videoconferencia. Recordemos que sobre el presidente ruso pesa una orden de detención internacional por crímenes de guerra como consecuencia de su invasión a Ucrania. Un nuevo orden mundial. Es la visión común de los 5 países BRICS. El objetivo es crear un contrapeso al dominio económico de Occidente. Para ello, el Club de los 5 quiere ampliarse. Particularmente, el presidente de China, Xi Jinping, a quien el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, honró al inicio de la cumbre, apoya esa ampliación. Sudáfrica quiere incluir a países africanos. Varios países, algunos de los cuales también están aquí representados, quieren formar parte de la familia BRICS, lo que nos congratula. Esto demuestra que la importancia del grupo está creciendo y también su influencia en el mundo. Como todos los participantes en la cumbre, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, recibió una cálida bienvenida. Moscú y Pekín presionan para abandonar el dólar como moneda de referencia mundial. Los BRICS representan el 20% del comercio mundial. El Kremlin considera que la hegemonía del dólar permite a Washington y al Banco Mundial ejercer dominio político. El nuevo Banco de Desarrollo fundado por los BRICS pretende ofrecer una alternativa. Estados que no pertenecen al BRICS como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos ya se han sumado. El mayor logro de los BRICS hasta ahora ha sido la institucionalización del nuevo Banco de Desarrollo, que realmente llena un nicho en la financiación de infraestructura sostenible y proyectos verdes en los diferentes países. También apunta a desembolsar aproximadamente el 30% de sus préstamos en moneda nacional para 2026. 5 estados, 5 intereses. India, por ejemplo, no es beligerante con Estados Unidos, con quien mantiene buenas relaciones. El presidente Modi tiene una visión crítica de la ampliación, porque cuanto más estados amigos de China se unan, menor influencia tendrá India en Asia. La propia Sudáfrica y el jefe de Estado de Brasil, Lula, no ven a los BRICS como antioccidentales ni prorrusos, sino más bien como una oportunidad para representar mejor los intereses del sur global y ponerlos en pie de igualdad con los países occidentales. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que vamos con la información económica para seguir hablando de esta cumbre BRICS. Rosa. Y especialmente de América Latina, Carol. En el fondo de los BRICS está el presidente brasileño Lula da Silva, quien propone la desdolarización del comercio con China, Rusia, India y Sudáfrica. Se espera que los líderes de los BRICS continúen el debate sobre el tema estos días. La propuesta no es nueva y consiste en fomentar el uso de sus monedas nacionales para los intercambios comerciales en detrimento del dólar, algo
algo que China promueve desde hace años a nivel bilateral. Lula también quiere impulsar el ingreso de Argentina al bloque. Defiendo que nuestros hermanos argentinos participen en los BRICS. Defiendo eso. Veremos qué pasa en la reunión. No sé si será ahora, en 1 o 2 meses, pero defiendo que es importante que Argentina esté en los BRICS. Y hay una cosa muy importante. Brasil no puede hacer una política de desarrollo industrial sin considerar a Argentina, un país que debe crecer con Brasil. Tenemos la oportunidad de conversar con Bruno De Conti, profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, Brasil, sobre este encuentro del Grupo BRICS. Señor De Conti, muchos saludos. Además de Brasil, también Rusia y China presionan para abandonar el dólar como moneda de referencia mundial. Teniendo en cuenta que los BRICS representan casi el 16% del comercio mundial, ¿qué efecto podría tener la desdolarización del grupo? Bueno, de hecho, este es uno de los temas principales de esa cumbre, ¿no? Y no es por casualidad. La primera cosa importante a tener en cuenta es que moneda es poder, ¿no? Y claro, tener la moneda clave del mundo, el dólar, es a la vez consecuencia directa de la hegemonía estadounidense, pero también refuerza, ¿no?, esa hegemonía. Por eso es tan importante, de hecho, hablar de desdolarización, pero ese no es un tema nuevo en la historia. En los años 60 ya se hablaba de desdolarización. Valéry Giscard d'Estaing, por ejemplo, ministro de Finanzas del general de Gaulle, en aquel entonces acuñó la expresión privilegio exorbitante para hablar justamente de los beneficios que los Estados Unidos tienen por emitir la moneda clave del globo. Y es importante tener eso en cuenta para ver que no es fácil, ¿no?, generar una transformación estructural en el sistema monetario internacional que lleve a la desdolarización. Como no es fácil, por ejemplo, cambiar el idioma franco del mundo. Hubo iniciativas para crear el Esperanto, por ejemplo, y todas frustradas, ¿no?, porque el idioma dominante, como la moneda, es resultado de los juegos de poder y de convenciones que no son fáciles de cambiar. Los cambios en el sistema monetario internacional son muy lentos. Los Estados Unidos ya eran la más grande economía del mundo en finales del siglo XIX y fueron necesarios 50 años, ¿no?, 2 guerras mundiales para la transición de la libra esterlina hacia el dólar. Entonces, es necesario tener en mente todo eso para ver las posibilidades actuales. Y ahí vemos que, claro, en algunos aspectos los BRICS hacen un contrapeso importante a la hegemonía de los Estados Unidos cuando vamos a los fundamentos de la hegemonía del dólar. Entonces, comercio, como decía usted, la dimensión de la economía, hasta mismo en cuestiones relacionadas al dominio de tecnología. Hay una disputa China-Estados Unidos, pero no en una dimensión que es hoy día muy importante para la supremacía del dólar, que es la importancia de los mercados de capitales. Ahí no hay todavía comparación posible. El mercado de capital de los Estados Unidos es de lejos el más importante. Y el dólar y los bonos públicos estadounidenses son todavía el puerto seguro, ¿no?, de los investidores internacionales en momento de aumento de la incertidumbre en la economía. No hay comparación. O sea, a mi juicio, no veremos la sustitución del dólar por el yuan chino, pero claro, eso no quiere decir que no hay un movimiento en curso muy lento, y ese movimiento es acentuado por las cuestiones geopolíticas recientes, por la utilización del dólar como una arma, ¿no?, en las sanciones contra la Rusia. O sea, en ese contexto de sanciones y con la importancia creciente de los BRICS, una moneda del BRICS puede ser parte de un movimiento ya en curso de cambios, pero no hay una desdolarización plena en un futuro cercano, no habrá, como quieren algunos. Muchísimas gracias, Bruno De Conti, por sus valoraciones al respecto. Gracias, un saludo. Muchas gracias. La sequía en Centroamérica está causando problemas sin precedentes en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. El canal de Panamá, esencial para el comercio mundial, enfrenta una grave escasez de agua. En sus 80 kilómetros de longitud, el canal panameño solía recibir unos 36 barcos al día, pero ahora solo circulan 32 navíos. A mediados de este mes había nada menos que 135 barcos en cola, una cifra notoriamente más alta que meses anteriores. Con una capacidad del 6% del comercio mundial, el canal aumentó su tráfico en 2016. Las actuales restricciones debido al descenso del nivel del agua podrían alterar las cadenas de suministro a escala global. Los expertos advierten de un posible aumento en los costes de transporte y de prolongados tiempos de espera.
El fabricante de chips británico ARM está a punto de lanzar la mayor oferta pública inicial en Estados Unidos en casi 2 años. La empresa, propiedad de SoftBank, se ha presentado para cotizar en el Nasdaq a principios de septiembre. Aunque ARM no reveló el número de acciones que planea vender ni su precio, se sabe que SoftBank la valora en 64.000 millones de dólares. ARM sería entonces la empresa más valiosa en completar una oferta pública de venta en Estados Unidos desde noviembre de 2021. ARM ha sido señalada como una empresa potencialmente importante en inteligencia artificial y de todo ello hablamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué significa esta oferta pública de venta para los inversionistas estadounidenses. Pues Rosa, para un mercado en el que no ha habido grandes OPVs desde el año 2022 va a ser un test bastante importante para comprobar cuál es el apetito por el riesgo. De su parte, ARM tiene que es una compañía que, como bien dices, se puede beneficiar por el interés en la inteligencia artificial, que es lo que realmente ha estado moviendo a los índices al alza durante todo este año y en las que no hay muchos nuevos actores cotizando, por lo cual se podrían hacer nuevas apuestas. ARM no es una empresa muy conocida en Estados Unidos, tiene sede en el Reino Unido y diseña lo que se conoce como la arquitectura de los semiconductores, que es el diseño, los componentes, el lenguaje y la programación que luego utilizan los fabricantes de los chips. La empresa estuvo a punto de ser comprada por Nvidia, que es el fabricante de los chips que más se está beneficiando del impulso de la inteligencia artificial, pero los reguladores pusieron fin a esa posible unión. Entonces, SoftBank decidió seguir de forma independiente y desarrollando estos chips de inteligencia artificial que en el futuro podrían tener unas ventas anuales con un crecimiento del 7%. Es una perspectiva de futuro que van a apreciar los inversores, que saben que en este momento el sector de los semiconductores no pasa por su mejor momento. Otra cosa, Ana. ARM dedica buena parte de su prospecto a hablar de su situación en China. ¿Cuál es exactamente esta situación? ¿Qué problema supone? Pues es algo que no ha pasado desapercibido, que el prospecto de la UPV dedique mucho más espacio a China que al sector de la inteligencia artificial, porque como riesgo requiere muchas más explicaciones, ya que ARM obtiene un 25% de sus ingresos de este país. Y en China la economía no está dando muy buenas noticias. Los compradores de ARM están registrando caídas de ventas y, de hecho, el pinchazo en los resultados el trimestre pasado de ARM, que cayó un 50%, se debe en muy buena medida a lo que está pasando en China. Además, ARM no controla del todo su filial en este país en un momento en el que hay una tensión geoestratégica bastante palpable entre China y Estados Unidos y se está manifestando de una forma muy precisa en el sector de los semiconductores, en los que ya hay prohibiciones de ventas a China, falta de inversión y una mayor lupa tanto regulatoria como política. ARM a punto de entrar a cotizar en el Nasdaq. Fue el análisis de nuestra compañera Ana Nieto. Gracias, Ana. Gracias. Y seguimos en Estados Unidos, pero ya en otro orden de cosas. Así es, Rosa, seguimos en ese país porque el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, compareció este martes ante una corte federal por instalar boyas antiinmigrantes en el río Bravo. El gobierno de Texas acudió a la corte a raíz de la denuncia interpuesta por el Departamento de Justicia por la instalación de esos obstáculos que buscan evitar que los migrantes puedan llegar a tierras estadounidenses. Las boyas, que cuentan con pinchos metálicos y sierras circulares, son parte de Estrella Solitaria, el plan antiinmigrante de Abbott. Hasta el momento, 2 personas han sido encontradas sin vida en el muro de boyas. Tras escuchar a las partes, el juez analiza ahora la demanda. Valoramos esta comparecencia del gobernador de Texas, Greg Abbott, ante una corte federal con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. Cuéntanos, por favor, cómo defendió el gobierno de Texas la instalación de estas boyas. El gobierno de Texas asegura que en la frontera con México se vive una invasión, refiriéndose a los inmigrantes irregulares que cruzan por el río Bravo. Y es por eso que asegura era necesaria la colocación de estas boyas flotantes. En específico, el gobierno de Texas aseguró ante el juez David Ezra que el río Bravo no es un río navegable. Y esto es importante porque la demanda interpuesta por la administración Biden asegura que el gobierno de Texas viola la ley
Ley de Puertos y Ríos de 1899, donde justamente se le da potestad al gobierno federal sobre cualquier asunto relativo a aguas navegables de Estados Unidos. El juez David Ezra les pidió a las partes presentar sus argumentos finales este próximo viernes y a partir de entonces decidirá si concede la suspensión que ha solicitado el gobierno federal, la administración del presidente Joe Biden, para remover esas boyas, unos 300 metros de ellas. José, el equipo de Donald Trump anunció, entre tanto, que si el expresidente gana las elecciones del próximo año, ampliará estas controvertidas boyas. ¿Cómo se está manejando el tema al interior de la contienda republicana por la nominación a la presidencia? Es un tema sumamente interesante porque el expresidente Donald Trump asegura a través de su equipo que de ser electo presidente en 2024 extendería justamente este sistema de boyas de 300 metros actuales a casi los 2.000 kilómetros que tiene el río Bravo en frontera entre México y Estados Unidos. Esto obviamente incrementaría las tensiones entre ambos países, pero es una muestra de hacia dónde se ha movido justamente el debate interno en el Partido Republicano respecto al control migratorio y a la seguridad fronteriza. El expresidente Trump no es el único que tiene propuestas sumamente radicales sobre este tema. Incluso su contrincante más fuerte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha asegurado que buscaría un bloqueo naval de los puertos mexicanos por donde entran los precursores químicos para la fabricación por parte de los carteles mexicanos de la droga conocida como fentanilo, que cruza la frontera y es parte de una crisis que los republicanos han denunciado de manera fuerte. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones a propósito de la demanda presentada contra el gobernador de Texas, Greg Abbott. Vamos ahora al Caribe. República Dominicana es uno de los países del mundo con mayor tasa de siniestralidad vial. El año pasado, más de 2.900 personas perdieron la vida en la carretera y cerca del 60% de ellas eran motociclistas. El gobierno impondrá inspecciones vehiculares, licencia por puntos y fotomultas. Todo esto para prevenir que los accidentes de tránsito sean la segunda causa de muerte en el país. Salvarse de un accidente por pocos centímetros, algo cotidiano en Santo Domingo. A las 8 de la mañana las carreteras están desbordadas en la capital de Dominicana, un país con una de las mayores tasas de siniestralidad vial en el mundo. Este mototaxista tuvo una fractura de muñeca la semana pasada, en una de las muchas colisiones que ha sufrido. Casi 3.000 personas murieron en accidentes de tráfico en República Dominicana el año pasado, y cerca del 60% eran motociclistas. Bueno, manejar en Santo Domingo es muy complicado, por aquí muchos accidentes, los carros no respetan a los motoristas, tú sabes que uno es motorista, no anda en motor, pero los carros no respetan a los motoristas, porque creen que tú el que anda en un motorista es delincuente, y todos los que andan en motorista no somos delincuentes. Las malas condiciones de las vialidades en los barrios y la falta de protección son otros de los factores principales. Pero algunos motociclistas asumen que sus imprudencias son el mayor riesgo y provocan que los accidentes de tránsito sean la segunda causa de muerte en el país. Hay muchos motoristas que andan como locos, rapidísimo, se te meten de ahí a ahí sin prender luces, sin prender direccionales, ¿me entiendes? En República Dominicana hay unas 3 millones de motocicletas, más de la mitad del parque vehicular, una particularidad respecto a otros países de la región. Por eso las autoridades pretenden crear un registro nacional con inspecciones obligatorias y licencia por puntos. Todo con la finalidad de prevenir a partir de la sanción, como cuenta Hugo Veras, el director del Instituto de Tránsito. El tema de la fotomulta, aquí nosotros tenemos un comportamiento al conducir que lamentablemente retamos a las autoridades porque la gente sabe que las autoridades lastimosamente tienen muy poca capacidad de fiscalizar. Por eso no estamos yendo a la tecnología.
En paralelo, otro empleado del Intrant, Aníbal Guermoso, creó el perfil de Instagram Accidentes RD, con 500.000 de seguidores que ha servido para generar conciencia. Hoy, por ejemplo, reporta desde una de las 600 intersecciones seguras con reductores de velocidad colocados en los cruces con más colisiones. Aunque falta mucho por hacer fuera de las ciudades. El tema de la infraestructura es un tema que no se debe dejar fuera, y es que en algunas autopistas, carreteras, hay cruces ilegales, hay retornos ilegales que hacen ciudadanos al azar, que lo hacen sin autorización, y eso causa mucho accidente. Y si es un calvario conducir en auto o moto, todavía más ir en bicicleta. Alejandro emprendió en pandemia su negocio de reparto en bicicleta para cuidar el medio ambiente. Su idea, sin embargo, se topó con un tráfico salvaje que ni presta atención a los escasos 5 kilómetros de ciclovía que hay en todo Santo Domingo. Las personas, los conductores suelen tener poca educación vial, dígase, hay mucho imprudente, además de que no suelen respetar a los ciclistas, no lo suelen ver como un vehículo más. Tal vez por eso en Dominicana existe la expresión, el peatón no es gente. En la media hora que, por ejemplo, dura el noticiero de Deutsche Welle, al menos 6 personas habrán sufrido lesiones por accidentes de tráfico en República Dominicana. La falta de educación vial y el manejo temerario son las principales causas de otra pandemia en la isla. Y vamos ahora a Tailandia porque allí el Parlamento ha elegido a un nuevo primer ministro. Se trata de Seta Thavisin del partido populista Pheu Thai. La llegada al poder del magnate inmobiliario supone un cambio significativo en la política tailandesa tras casi una década de gobierno militar. Seta dirigirá una coalición de 11 partidos, entre ellos 2 promilitares. La votación se produjo horas después de que el fundador de la formación Pheu Thai y ex primer ministro Thaksin Shinawatra regresara al país luego de un exilio autoimpuesto. Shinawatra fue condenado a 8 años de cárcel por cargos de corrupción que, según él, obedecen a motivos políticos. Aterriza en Tailandia por primera vez en 15 años. Thaksin Shinawatra regresó a casa entre aplausos. Lo primero que hizo fue presentar sus respetos a la familia real tailandesa. El ex primer ministro y también multimillonario agradeció la presencia de una multitud de simpatizantes. Estoy contento de estar hoy aquí para verlo llegar. Si es posible, quisiera abrazarlo. Todos están llorando. Hemos esperado a que regresara a Tailandia. Es como tener de vuelta a casa a alguien a quien queremos. Pero no se quedó mucho tiempo. Inmediatamente fue trasladado al Tribunal Supremo, donde fue condenado a 8 años de cárcel por penas dictadas en su ausencia. Cargos que, según él, tienen motivaciones políticas. Shinawatra fue derrocado en un golpe militar en 2006, pero sus partidarios, los llamados camisas rojas, lo siguen apoyando. Se trata de los votantes más pobres del norte de Tailandia, que admiran su política de sanidad barata y salario mínimo. Pero sus detractores, los camisas amarillas, representantes de las élites monárquicas o urbanas, consideraban su gobierno corrupto. Tras la sentencia, fue trasladado a una cárcel de Bangkok, pero su estancia podría ser breve. Muchos creen que su regreso es producto de un acuerdo. Su antiguo partido político está por formar gobierno. Con ello, se hallan al camino de regreso a casa de uno de los políticos más influyentes y controvertidos en Tailandia. Y en Pakistán, tras un dramático operativo, fueron rescatados 6 niños y 2 adultos que habían quedado atrapados en un teleférico. Comandos del ejército pakistaní y voluntarios locales lograron rescatar a las 8 personas. Los menores se dirigían a la escuela cuando todos los cables del soporte -1 se rompieron, dejando al teleférico suspendido a más de 300 metros sobre un barranco. Y un nuevo estudio científico afirma que el cambio climático provocado por el hombre ha alimentado la peor temporada de incendios forestales en Canadá desde que se tienen registros. Según el grupo World Weather Attribution,
El calentamiento global ha multiplicado por 7 la probabilidad de que se produzcan incendios. Aunque la destrucción ya es enorme, se espera que el fuego esté menguando en el oeste y en el norte del país. Hogares, negocios, las huellas de lo que fue la pequeña comunidad de Enterprise, todo borrado en un instante. Cerca de allí, en West Kelowna, los residentes huyen de las llamas. Muchos de ellos tuvieron apenas unas horas para dejar todo lo que tenían. Nos dijeron que había orden de evacuación. Rápidamente empacamos nuestras cosas y fuimos con mis padres, que estaban en la zona segura de West Kelowna. Afortunadamente, los vientos amainaron. Nuestra casa sigue en pie, igual que el vecindario. Estamos agradecidos. Más de 1.000 incendios forestales siguen activos en Canadá, la mitad fuera de control. Columbia Británica y los territorios del noroeste son las zonas más afectadas. Unas 27.000 personas recibieron órdenes de evacuar. Los incendios forestales no son inusuales en Canadá, pero esta temporada ha sido la peor jamás registrada. Este año han ardido ya 15 millones de hectáreas, más del triple que en 2021. La extrema sequedad debido a la sequía de este verano y el aumento de las temperaturas medias explican la devastadora ola de incendios. Así lo afirman los científicos de World Weather Attribution. En un nuevo estudio analizaron hasta qué punto el cambio climático influyó en los incendios forestales que asolaron Quebec entre enero y julio. La intensidad de la temporada de incendios que hemos visto tiene el doble de probabilidad de ocurrir en el clima actual de lo que habría sido sin el calentamiento global causado por el hombre. El estudio no incluye los incendios actuales, pero los autores dicen que hay una tendencia general. Las premisas que promueven los incendios forestales seguirán aumentando, volviéndose más frecuentes y más graves. Las autoridades gubernamentales recomiendan a la población que se quede en casa en algunas zonas, ya que el humo cubre el país y llega hasta Estados Unidos. Pero para muchos evacuados, lo que anhelan desesperadamente es saber cuándo podrán volver a casa. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.